En el presente video vamos a desarrollar el ejercicio 298 de mecánica vectorial para ingenieros estática de Viran-Johnston. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es leer el ejercicio detenidamente, analizarlo, ver los datos que poseemos y que nos están solicitando. El ejercicio dice lo siguiente: el extremo del cable coaxial AE se une al poste AB, el cual está sostenido por los tirantes de alambre AC y AD. Si se sabe que la tensión en el alambre AD es de 125 libras y que la resultante de las fuerzas ejercidas en A por los cables AC y AD debe estar contenida en el plano XY, determine A. La tensión en AC, B. La magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas. Listo, entonces lo primero que tenemos que ver es que nos están diciendo que aquí están apareciendo dos tensiones que están manteniendo este elemento en su lugar. Tenemos aquí tensión de AC y aquí tenemos tensión de AD. Listo. Lo segundo que nos están diciendo es que la resultante de esas dos fuerzas, mejor dicho, cuando yo sumo esas dos fuerzas, la resultante va a estar contenida en el plano XY. Para este caso, Y va hacia arriba. No confundirse, en algunos libros se maneja Z hacia arriba. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos indica que está contenida en el plano XY? Nos están diciendo que en Z, hacia acá ni hacia allá, se está moviendo esa resultante, por lo que su componente en Z es 0. Listo, entonces voy a escribirlo por acá. Vamos a decirle que la resultante en dirección Z es 0. Listo. Ahora, como nos están pidiendo que sumemos esas dos fuerzas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer la suma de cada una de sus componentes. Para eso, entonces, vamos a descomponer la fuerza que ya tenemos, que es la de 125, que es TAD. TAD es igual a 125. Ahora, las componentes. Si nos vamos, entonces primero analizamos este triangulito que se está formando entre el poste, el plano XZ y el vector. Se está formando un triangulito. Con ese triangulito, ¿qué podemos encontrar? La componente en Y, que como va hacia abajo es negativa, y tenemos acá una componente que se ubica sobre el plano XZ de ese vector. Entonces ya podemos hallar TAD, pero en la componente Y. ¿Y cómo la encontramos? Pues simple, es el valor del vector, que es 125, por, en este caso sería el coseno porque es el cateto adyacente. Entonces por coseno de 36 grados. Esto nos da que tiene un valor de 101.13 libras. ¿Correcto? Ahora vamos a sacar la proyección del vector TAD, pero en el plano XZ. Y esto nos da 125 por seno de 36. Vamos a dejarlo expresado ahí, porque a partir de este podemos encontrar, entonces si yo coloco aquí, se me está formando acá con esta linecita un triángulo rectángulo. Ahora, esta es la misma componente en X. Entonces, si se fijan, de ese triángulo rectángulo puedo encontrar esta componente con el seno y la componente en Z con el coseno. Entonces, TAD en X, ¿qué va a ser? La proyección sobre el plano XZ. ¿Pero cuál es esa? 125 por seno de 36. Pero como necesitamos la proyección en X, dijimos que es el seno, entonces por seno, pero en este caso de 48 grados. Y esto nos va a dar un valor de 54.60 libras. ¿Listo? Ahora, TAD, la componente Z, ¿cómo la llamo? Dijimos que es con el coseno de 48, pero
lo mismo con la proyección, o sea, con 125 por seno de 36 por coseno de 48. Y esto nos va a dar 49.16 libras. Ahora, ya tenemos esas componentes de ese punto. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Entonces vamos a hacer la suma, que es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a organizarlo. Aquí las componentes en X, aquí las componentes en Y y aquí las componentes en Z, que serían I, J, K. Entonces, TAD. Entonces, en TAD, ¿qué tenemos? Tenemos en X 54.60, tenemos en J, que es Y, 101.13, pero dijimos que es negativo, entonces menos 101.13. Y en K tenemos 49.16. Ahora, vamos con TAC. ¿Qué pasa? Que no conocemos los valores de TAC, pero podemos ir intuyendo lo siguiente. En X se está moviendo hacia el positivo, entonces pues va a ser TAC en X, ¿cierto? Ahora, en Y se está moviendo hacia abajo igual que el TAD, menos TAC en dirección Y. Y en Z se está moviendo en dirección negativa porque va para allá. Entonces colocamos menos TAC en dirección Z. Listo. Y aquí vamos a sumar todos estos valores. Pero hay algo que nos aparece acá. Aquí nos va a dar una resultante en X, una resultante en Y. ¿Y qué dijimos al comienzo? ¿Cuánto vale la resultante en Z? 0. Entonces aquí nos da 0. Y si se fijan, podemos aquí obtener una expresión y con esa tenemos una de las componentes de la fuerza TAC. Entonces decimos que 49.16 menos TAC en dirección Z es igual a 0. Y entonces TAC en dirección Z es igual a 49.16. ¿Listo? Libras. Perfecto. Entonces, ahora, con este valor que acabamos de encontrar, podemos venirnos acá a nuestro vector TAC, que es este de acá. Y si nos fijamos, tiene una proyección aquí sobre el plano XZ, ¿cierto? Que está a 20 grados, con una dirección de 20 grados con respecto al eje X. Pero ya sabemos que entonces de acá se va a generar una componente en Z y aquí tendríamos una componente en X. ¿Listo? Y ya sabemos la componente en Z. Entonces si yo redibujo ese triángulo que está ya acostado sobre el plano XZ, nos va a quedar un triángulo aproximadamente así, donde aquí es la componente en Z. ¿Y cuál es la componente en Z? Pues 49.16 libras. ¿Correcto? Y aquí en X pues vamos a tener TAC en X. ¿Listo? Y digamos que esta hipotenusa, que es una proyección de nuestro vector TAC sobre el plano XZ. ¿Listo? Lo otro que sabemos es que este ángulo vale 20 grados. Con todos los datos que tenemos del triángulo podemos encontrar los demás lados que necesitamos. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Tenemos este ángulo, tenemos para este ángulo este que es el cateto opuesto y este que es el cateto adyacente. Entonces recordamos que tangente de θ, que en este caso es de 20, es igual al cateto opuesto, que en este caso es 49.16, sobre cateto adyacente, que en este caso es TAC en dirección X. Si despejamos TAC, entonces nos queda que TAC en dirección X es igual a 49.16 sobre tangente de 20. Y
finalmente nos da que TAC en dirección X tiene un valor de 135.07 libras. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya vamos solucionando el problema que teníamos, porque ya tenemos dos componentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar esta hipotenusa. ¿Para qué? Ya encontramos el triángulo que estaba en el piso. Pues ahora vamos a coger este triángulo que está acá, para el cual este es el cateto adyacente, esta es la hipotenusa y este es el cateto opuesto, ¿cierto? Y el cateto opuesto es la componente Y. Y este de acá es la hipotenusa para el triángulo que estábamos analizando previamente. Entonces, con eso en mente, decimos que la hipotenusa de este triángulo azulito es igual a la raíz cuadrada de 135.07 al cuadrado más el otro componente que es 49.16 al cuadrado, y nos da que la hipotenusa tiene un valor de 143.74 libras. Listo, procedo a redibujar nuevamente nuestro triángulo. El rojito, que viene algo así, viene algo así. Acá tenemos un ángulo de 60. Sabemos que este valor va acá, o sea, 143.74. Necesitamos aquí que esto es TAC en dirección Y. Nuevamente, entonces tenemos aquí este que es el cateto opuesto y este es el que es el cateto adyacente. Entonces volvemos a emplear nuestra tangente. Entonces tangente, pero para este caso es el ángulo de 60 grados, es igual a ¿qué? El cateto opuesto, que es TAC en dirección Y, sobre el cateto adyacente, que es 143.74. Despejamos TAC, nos queda que TAC en dirección Y es igual a 143.74 por tangente de 60. TAC en la componente Y nos da que es igual a 248.96 libras. Listo, y con esto que acabamos de encontrar, nuestra tercer componente de la fuerza TAC. ¿Listo? Y entonces nos están pidiendo que la magnitud de TAC. Entonces, para encontrar la magnitud de TAC, ¿qué vamos a hacer? Pues planteamos que TAC es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. Entonces, 135.07 al cuadrado más 248.96 al cuadrado más 41.16 al cuadrado. Como estamos sacando las componentes al cuadrado, no vamos a tomar en cuenta su signo, porque si es negativo, como está al cuadrado, se volvería positivo. Entonces TAC es igual a 286.22 libras. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que nos piden es la magnitud y la dirección de la resultante. Entonces tendríamos que volver a plantear nuevamente la suma de los dos vectores. Entonces, por acá, componentes en X, componentes en Y y componentes en Z. Entonces tenemos TAC, que son las componentes que acabamos de encontrar. Entonces, en X hemos encontrado que es 135.07. En Y hemos encontrado que es 248.96. Pero recordemos que esta componente va hacia abajo, por lo que es negativa. Y en K, recordemos que va hacia el lado opuesto de Z, entonces es menos 41.16. Ahora, TAT, las componentes que teníamos
La primera era que en X es 54.60. En Y teníamos menos 101.13 y en Z teníamos 41.16. Y cuando hacíamos la suma de esto, aquí la primera condición es que esto era 0, ¿cierto? Ahora, la suma de las Y nos da menos 350.09 y la suma de los X me da 189.67. ¿Listo? Y ahí tenemos la resultante, ¿correcto? Y la magnitud de la resultante entonces es pues la suma de sus componentes al cuadrado, 189.67 al cuadrado más, aquí lo coloco más porque si lo elevo al cuadrado me va a dar más, 350.09 al cuadrado. Y la magnitud de la resultante es 398.17. Ahora necesitamos que la dirección. Para eso vamos a sacar entonces los ángulos directores, que para este caso son dos, que son los de X y los de Y. Entonces vamos a trabajar los de X como teta y el de Y como phi. Entonces recordamos que el ángulo director también se puede sacar con el coseno director. Entonces, coseno de teta es igual a ¿qué? Recuerden, entonces la componente en la dirección que estamos encontrando, en este caso en X, entonces sería 189.67 sobre su magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? 398.17. Podemos encontrar entonces teta porque aplicamos el arco coseno de este valor que es 189.67 sobre 398.17. Teta finalmente nos da que tiene un valor de 61.55 grados. Perfecto. Ahora vamos a encontrar el ángulo director con respecto al eje Y. Entonces se plantea de la misma manera, entonces coseno de phi es igual. Entonces como vamos en Y, sería la componente en Y. Tenemos que tomarlo con los signos que son menos 350.09 sobre 398.17. De igual forma, entonces podemos despejar phi y nos queda que es el arco coseno de todo este valor, menos 350.09 sobre 398.17. Y finalmente nos da que phi es igual a 151.55 grados. Y con esto entonces encontramos la dirección de la fuerza, encontramos la magnitud de la resultante y encontramos la magnitud de la tensión AC. Entonces hemos solucionado por completo nuestro ejercicio.